Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a los hermanos que son nuevos en mi canal de YouTube. Espero que cada mensaje que yo haga pues les sea de gran bendición para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Amén. Así que yo me llamo Samuel Guerra. Soy de Puerto Rico y yo predico el Evangelio de la Gracia. ¿Ok? A través de Pablo el apóstol a los gentiles. ¿Ok? Hay que comprender muy bien esto. Si nosotros queremos aprender el Evangelio, tenemos que aprender a distinguir a quién le predicó los dos apóstoles. Los dos apóstoles de Cristo, en la cual Pablo no estaba ahí todavía. Pablo no estaba presente. Los dos apóstoles de Cristo le predicaron a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel que salen de Abraham en adelante. De Abraham en adelante. De Abraham y los hijos de Abraham también. De ahí sale Israel y las 12 tribus. En otras palabras, de Abraham en adelante salen lo que se le conoce hoy en día, en el tiempo de Jesús, los judíos. Los judíos. Y todo lo que predicó Jesús, lo predicó para las 12 tribus de Israel, que tiene que ver con el pueblo de Israel y las promesas que Dios dejó plasmadas al pueblo de Israel. Y nosotros, la iglesia, somos los gentiles. Los gentiles. Y Pablo da una descripción acerca de nosotros los gentiles. No podemos hacer una mezcla, una mezcolanza entre las promesas que Dios dejó plasmadas a los hebreos antes de la muerte de Cristo y las promesas que Dios dejó plasmadas a nosotros, la iglesia, que somos los gentiles, a través del ministerio del apóstol Pablo. No podemos mezclarlo, porque eso es apostasía. Eso es herejía y apostasía. No se debería de hacer eso. Nosotros predicamos solamente un solo evangelio. No son dos, ni tres, ni una mezcla de doctrina. La doctrina sana es la que trae Pablo el apóstol para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. Israel era llamada la circuncisión. El pueblo de Israel era la llamada circuncisión desde Abraham en adelante. ¿Ok? Dios, en el libro de Éxodo, ¿ok? Éxodo 19, 5 y 6. 5 y 6. ¿Ok? Escuchen bien esto. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Ok? Ahí empezó la elección de Dios al pueblo de Israel. Ahí empezó Dios la elección de Dios al pueblo de Israel y le llamó Dios al pueblo de Israel reino de sacerdocio. Reino de sacerdocio, nación santa, linaje escogido, real sacerdote para Dios. Nosotros, la iglesia, no somos real sacerdocio y linaje santo. Ellos eran linaje santo porque Pablo da una descripción acerca de nosotros aquí en Efesios capítulo 2, 11 en adelante. Vamos a leer Efesios 2, 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados la incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con las manos de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ok, la clave se encuentra en la palabra incircuncisión, ¿ok? Y la palabra circuncisión, ¿ok? Aquí está la clave. Aquí está la clave. La palabra incircuncisión con el prefijo in, ¿ve? Aquí hay un prefijo. El prefijo está aquí. El prefijo está aquí. La incircuncisión tiene que ver con nosotros, la iglesia, ¿ok? Actualmente. La incircuncisión es la marca o la checkmark, ¿verdad? Que es una elección. La elección. Que somos nosotros la iglesia actual. Y Pablo dice en Efesios, capítulo 3, versículo 6, diciendo que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ahora, antes de nosotros ser salvos, antes de nosotros la iglesia ser salvos, pues solamente estaba el pueblo de Israel. Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y nosotros no teníamos participación con el pueblo de Israel. Y las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, no teníamos ninguna participación con el pueblo de Israel. Entonces, pues, aquí dice Pablo, por tanto que nos acordemos de que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano de la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Ok, entonces nosotros somos iglesia, somos salvos por causa de la circuncisión. Porque Dios había llamado primeramente al pueblo de Israel, que viene siendo la circuncisión. ¿Ok? Aquí el pueblo de Israel se le conoce como, vamos a ponerle un check mark, aquí una marca, aquí viene siendo Israel, que actualmente son los judíos. Los judíos. En el tiempo de Jesús se le conoce los judíos, que son las 12 tribus que salen del Antiguo Testamento, que salen de Abraham. Son 12 tribus que salen de Abraham en adelante. Y cada apóstol, de los 12 apóstoles, cada uno de ellos le hablaba un mensaje a las mismas 12 tribus, a cada una de las 12 tribus, ¿ok? Y estas 12 tribus tienen que ver, pues, con Israel, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Nosotros la iglesia, ¿qué somos? Vamos a ver. ¿Qué somos? Nosotros no somos de ninguna de las 12 tribus, ¿ok? Nosotros no somos de ninguna. Nosotros somos formados un cuerpo, como dice Pablo en Efesios 3:6. Un cuerpo. Dios hizo un cuerpo espiritual y colocó a cada creyente gentil, ¿ve? A cada judío o gentil que creyó en Jesús, Dios lo colocó ahí, en el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo existe después de la muerte de Cristo, no antes. ¿Ok? El cuerpo de Cristo existe después de Jesús en adelante, después que Jesús murió y resucitó. Jesús muere y resucita. De ahí en adelante, a través del ministerio de Pablo el apóstol, se forma el cuerpo de Cristo. Antes
antes de Cristo morir, no había formación del cuerpo de Cristo. Se le conocía solamente como el Israel de Dios. Se le conocía al pueblo como Israel, pero no había cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo viene después de Pablo el apóstol en adelante. ¿Ok? Quiero decir que eso es bien interesante e importante aprenderlo. A distinguir entre los gentiles y las promesas que se le dio a los gentiles, que somos nosotros, y a distinguir las promesas que se le dio a los judíos que están bajo la ley. Los judíos están bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la ley de Cristo y somos salvos por la fe sin añadirle a ninguna obra. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Entonces nosotros, ¿qué somos nosotros? Evidentemente no somos de ninguna de las 12 tribus. Somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Que somos la incircuncisión, somos un cuerpo de Cristo, que viene siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Nosotros no venimos de ninguna de las 12 tribus, ¿verdad? Muchos dicen, a los músicos, cantores en las iglesias, se le dicen, ustedes son levitas. No. Los cantores y músicos en las iglesias no son levitas. Los levitas eran parte del Antiguo Testamento, de la tribu de los sacerdotes. ¿Ve? Pero nosotros, la iglesia, los músicos, cantores, no son levitas. Nosotros somos un cuerpo de Cristo. ¿Ok? Los levitas tienen que ver con el Antiguo Testamento, con la tribu de los sacerdotes, ¿verdad? Pero no tienen nada que ver con la gracia de hoy en día. ¿Ok? Y Pablo dice, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo, cuando Pablo dice, pero ahora en Cristo, está hablando después de la muerte de Cristo. Cuando dice Pablo, pero ahora, está hablando de después de la muerte de Cristo, no antes. Entonces, está hablando después de la muerte de Cristo, dentro del ministerio apostólico de Pablo. ¿Ok? Pablo dice en Romanos 11:13, a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, la iglesia, los gentiles. A mí se me reveló el evangelio de la gracia para que ustedes sean salvos. ¿Ven? Dios no les reveló el evangelio de la gracia a los otros apóstoles. No es solamente a Pablo. Y el evangelio se encuentra en las cartas que Pablo escribió para nosotros, la iglesia, que son de Romanos hasta Filemón. De Romanos hasta Filemón. Son 13 epístolas. Son 13 epístolas que Pablo escribió para nosotros, la iglesia. Toda la Biblia es buena, es santa, justa, es inspirada por Dios. Es más, hasta Pablo lo dice, que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para exhortar, mas no toda la Biblia fue hecha para nosotros. ¿Ok? Toda la Biblia es inspirada por Dios y habla verdades, pero no toda la Biblia se encuentra el evangelio de la gracia para nosotros. Solamente en las cartas que Pablo escribió para nosotros, la iglesia. Lo demás, pues, fue escrito para Israel. ¿Ok? No podemos hacer mezclas. No podemos hacer mezcolanza, porque la mezcolanza Pablo le llama herejía. Pablo le llama apostasía a las mezclas, cuando se mezclan. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a buscarlo. Ay, santo. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Wow, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio.
Pablo le dice a los Gálatas: estoy sorprendido de que ustedes se hayan alejado del evangelio que yo les prediqué para seguir otro evangelio. Pablo dice que hay un evangelio, y el evangelio es el evangelio que Dios a través de Cristo le reveló a él. Uno, nada más, no hay más nada. Si nosotros no seguimos ese evangelio, no hay salvación para nadie. Es un solo evangelio. No podemos predicar todas las promesas que Dios Padre le dejó a Moisés bajo la ley. No, porque ahí no está el evangelio. Hay muchos hoy en día que predican el viejo pacto, la ley, pero ahí no hay evangelio. Es más, Pablo en el libro de 2 de Corintios 3, vamos a ir, aleluya, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7, Pablo dice: y si el ministerio de muerte grabado con letra de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, en la cual iba de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora presten atención. En el versículo 7 dice Pablo: si el ministerio de muerte grabado con letra de piedra, está hablando del ministerio de Moisés. Pablo, por revelación de Dios, le llama al ministerio de Moisés, le llama el ministerio de muerte y de condenación. Porque el que no cumpla la ley de Moisés es muerto. Por una ley o un mandamiento que se deje de cumplir, ya Dios lo juzga y lo condena. ¿Por qué? Porque Pablo nos está dando una referencia que aquí también diciendo que los hijos de Israel no pudieron poner su vista, su mirada en el rostro de Moisés a causa de su gloria. Cuando Moisés le pidió a Dios: Señor, muéstrame tu gloria, pues Dios le mostró su gloria y Dios le dijo a Moisés: bueno, pues está bien, esconde tu cabeza por la hendidura de esta roca y por las espaldas va a pasar mi gloria. Y Moisés escondió su rostro. Y cuando terminó Dios de pasar la gloria, ¿verdad?, pues Moisés bajó y descendió al pueblo con el rostro resplandecido. Quiere decir que la gloria tiene que ver con una gloria física, literal, física, no es una gloria interna. Sin embargo, en el versículo 6, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu es la gracia que trabaja adentro, en tu espíritu, ¿Te acuerdas de Jesús? Cuando Jesús habló de la parábola, la cizaña, el trigo y la cizaña, que parte del trigo cayó en espino y parte del trigo también cayó sobre pedregales, ¿te acuerdas? Pues los pedregales tienen que ver con la ley, Por eso es que Jesús dijo: mira, la palabra no puede caer ni en espino, ni tampoco puede caer en pedregales, porque la palabra, los pedregales tienen que ver con la ley de Moisés. Por eso que no cayó en buena tierra. Solamente la palabra genuina cae en buena tierra. Y la buena tierra es aquí. Tiene que ver con lo interno. ¿Ves? Entonces la gloria en el Antiguo Testamento, la gloria se reflejaba físicamente. Por eso es que hoy en día la iglesia erróneamente sigue la ley de Moisés. La ley de Moisés. Entonces, la ley de Moisés, cuando hoy en día las iglesias siguen la ley de Moisés, dejan su ministerio, se deja entender por las señales y milagros. Las almas oran por las almas y se caen al piso. Hasta que no se caigan al piso, ellos no dejan de orar, porque se tiene que caer al piso, tiene que haber una señal: muéstrame que Dios está obrando. ¿Ves? Hasta que no se caigan al piso. Cuando ven que las almas, cuando oran y le ponen las manos, la gente se cae al piso y se revuelca, pues entonces esa es la gloria de Dios. Pero hoy en día la gloria de Dios no es así. No es por obras, no es por físico, sino espiritual. Está dentro de ti por medio de la fe y es paz. No hay un desorden. En las iglesias no debería de presentarse un desorden. Al contrario, orden y paz en el nombre de Jesús.
Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo le llama al evangelio de gracia, le llama el evangelio de justificación, porque somos justificados ahora en Cristo Jesús. Ahora, sin embargo, volviendo nuevamente otra vez a Efesios, dice Efesios 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, sin Cristo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque porque en Cristo Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Okay. Cuando Pablo habla la pared intermedia de separación, la pared intermedia de separación era entre los judíos en Israel y entre los gentiles. Que los gentiles no podían tener acceso, ¿verdad?, a las promesas que Dios le dio a Israel. No se le dio a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles pues eran paganos. Eran paganos. ¿Me entiendes? Eran paganos. Entonces, la promesa que Dios dejó plasmada a Israel desde Éxodo 19, 5 al 6 en adelante, pues se lo dejó plasmada al pueblo de Israel. ¿Me entiende? Y aún en el tiempo de Jesús, cuando llega Jesús también, en Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio, según San Juan, cuando llega también Jesús, todo lo que predicó Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, tiene que ver con Israel. Tiene que ver con Israel, no es con nosotros. Y todo lo que predican, la ley, como Jesús dice, ¿verdad? La ley, porque Jesús vino a predicar la ley a los judíos hasta que llega Pablo. Cuando llega Pablo, el apóstol, viene Pablo después que Cristo muere. Después que Cristo muere, un año y medio después de haber Cristo muerto y ascendido al cielo, Dios se le revela a Pablo en camino a Damasco. Y Pablo entonces tiene un ministerio para los gentiles, que somos nosotros, que antes no teníamos participación con Israel. Nosotros no teníamos participación de las promesas. ¿Cuál promesa? La ley, los diezmos, el ayuno, todas esas promesas que se le dio a Israel, todo eso los gentiles no lo tenían. Entonces nosotros los gentiles fuimos salvos por la sangre de Cristo, por la fe, a través del ministerio de Pablo el apóstol. De Pablo el apóstol. Entonces dice aquí, pero ahora en Cristo, vosotros en otros tiempos que estábamos lejos, somos hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es de nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos y las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un pueblo y un solo hombre, haciendo la paz. Ya Cristo hace la paz contigo. Ya Jesús no está enojado contigo. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, en el monte Sinaí, Dios se airaba con el pueblo. Entonces, Dios se airó con el pueblo porque el pueblo pecaba cada rato. Y llegó un momento que la ira de Dios mató a 3,000 personas. Ahora en Cristo Jesús, en la cruz, nos da la vida, no es la muerte. No hay más condenación. Esa es la promesa que Dios nos dejó a nosotros, la iglesia, a través del ministerio de Pablo. Si nosotros, la iglesia, empezamos a mezclar el evangelio, a mezclarlo con la ley de Moisés, ¿verdad?, antes de la muerte de Cristo, y pensamos que allá en el Viejo Testamento está la gracia,
Pensamos que allá en el Viejo Testamento está la iglesia. Pensamos que allá en el Antiguo Testamento están las promesas que Dios nos dejó a nosotros. Estamos equivocados. Pablo le llama a eso apostasía y herejía y doctrina de error. Nosotros, la iglesia, tenemos que abrir los ojos. Las promesas que Dios nos dejó plasmar a nosotros es la dispensación de la gracia para nosotros los gentiles. ¿Ok? Entonces somos la incircuncisión, ¿verdad? Por causa de la circuncisión. Israel falló a Dios. Israel falló a Dios. Entonces Jesús cortó su ministerio. Terminó su ministerio por causa de que Israel le falló a Dios. Entonces, como por causa de eso, Jesús, Dios, llama a Pablo. Y Pablo entonces Pablo recibe el evangelio de la gracia, salvación y seguridad de salvación para nosotros. Quiere decir que Jesús pone sus ojos, pone su mirada en nosotros, la iglesia. Si Jesús no hubiera interrumpido, si los judíos no hubiesen negado a su Salvador, porque lo negaron, lo rechazaron, y por causa de la negación de los judíos, vino entonces los gentiles, que es lo que Pablo está expresando en Efesios 2, versículos 11 y 12. Por causa de la circuncisión vino el ministerio de Pablo y viniste tú. Entonces Jesús interrumpió su ministerio porque los judíos en la mayoría rechazaron a su Salvador. Entonces Jesús pone su mirada ¿en quién? En ti. Y por gracia tú eres salvo. Porque si los judíos no hubiesen rechazado en su mayoría a su Mesías, entonces Jesús continuaría con los judíos. Y nosotros como pueblo y nación, que somos los gentiles, nosotros estuviéramos perdidos y nunca hallaríamos gracia. Por gracia tú fuiste salvo. ¿Ok? Entonces Jesús le dio una promesa a Pablo. Le enseñó a Pablo una promesa, que nosotros seremos salvos y librados de la condenación por medio de la fe en la sangre de Cristo. Ya no hay más juicio ni condenación. Estamos esperando el rapto ahora. Ve, la promesa es que estamos seguros en Cristo. No podemos apostatar de la fe. Muchas iglesias apostatan de la fe y dicen que se puede perder la salvación y que hay castigo, hay condenación, y eso lo predicó Moisés. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. No podemos apostatar de la fe de Cristo. Pablo dice en Romanos 11:13, yo honro mi ministerio. Pablo dice, yo honro mi llamado. Pablo dice, yo no puedo deshonrar la gracia de Dios. Vamos a dejarlo aquí mientras tanto, ¿ok? Puedo seguir, pero no quiero que sea mucho tiempo, ¿ok? Dios te bendiga y los veremos pronto, ¿ok? Seguiremos otro día.